hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra que hoy va a traer a nuestros corazones. Y quiero que le pidas tú allí donde estás: Señor, háblame, habla mi vida, Señor, trae esa palabra a mi corazón, que yo la pueda atesorar, guardar, Señor, y poner en práctica. Dios mío, gracias. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos disfrutado, Señor. Nos hemos deleitado en alabanza, adoración. Señor, gracias también porque hemos podido participar de la Santa Cena, Señor. Pero ahora, Señor, queremos pedirte que hables a nuestras vidas. Te rogamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Tenemos hambre y tenemos sed de tu palabra, Dios mío. Aliméntanos, Señor. Queremos salir de aquí, Señor, renovados, fortalecidos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica esa palabra que hoy tienes preparado para nosotros. Que nada nos distraiga en este momento, que nuestra atención esté puesta única y exclusivamente en ti, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están aquí presentes y los que van a escuchar también a través de las redes. Que tú seas hablando a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, no sé cuántos de ustedes estuvieron el día jueves, pero el día jueves compartí un mensaje y hablé de algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, de la fe. Yo te pregunto, ¿tienes fe? Hoy hemos cantado Aumenta mi fe. Qué bonito. Aumenta mi fe. Eso se lo dijeron los discípulos a Jesús. Maestro, aumenta mi fe. Aumenta nuestra fe. Fíjate, no sintieron vergüenza, se acercaron al Señor y fueron conscientes de que no tenían la suficiente fe. Y se acercaron al Maestro y le dijeron: Señor, aumenta nuestra fe. Y no hay nada más hermoso que acercarse a la presencia del Señor y decirle: Señor, aumenta mi fe. Porque no quiero que ninguna incredulidad en mi corazón impida que tu gloria se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? Quiere que nada estorbe al plan de Dios y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Y hablaba y compartía del capítulo 11 en Hebreos. Habla con respecto a la fe. Y hay una lista larguísima que podemos ver y observar en esa lista de muchos hombres y mujeres que son ejemplos de fe. Ejemplos que nos dan a nosotros de cómo se movieron y creyeron en el Señor y tuvieron fe en medio de la circunstancia que estaba pasando o aconteciendo en la vida de ellos, ¿verdad? Se les conoce como los héroes de la fe, porque fueron un momento en donde le creyeron a la palabra de Dios. No fue una fe descontrolada, ¿verdad? No es una fe que empezaron a poner en práctica que no era respaldada por Dios, no. Toda fe tiene que ir respaldada por la palabra de Dios. Y esa fe que estos hombres y mujeres pusieron en el Señor fueron agarradas a las promesas y a las palabras de Dios. Le creyeron al Señor. Aunque sus ojos no estaban viendo, confiaron en la palabra del Señor. Y tomé varios ejemplos de diferentes personas. ¿Y por qué hablé de la fe? Porque la Biblia dice que es necesario tener fe. Porque fíjate lo que dice en el capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario que creas, que tengas fe en el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para poder agradar a Dios, entonces tenemos que entender que necesitamos creerle. No simplemente decir yo creo, no, creerle al Señor, creerle a su palabra, creer en su promesa, creer en lo que Él ha dicho que tendrá para nosotros todas esas bendiciones. ¿Tú les crees a esas bendiciones? Muy bien, porque la Biblia dice que los demonios creen. Fíjate, los demonios creen y tiemblan. Pero nosotros también creemos, no solamente en la existencia de Dios, sino en su palabra. Porque hay muchos que no se congregan en una iglesia, que no van a una iglesia, que no leen las Escrituras, pero creen en Dios. Y tú le dices: sí, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero es que tú no demuestras que crees en Dios. Vives a tu manera, te lo montas a tu manera, crees en Dios a tu manera, pero eso no es la verdadera fe en el Señor. Porque una persona que cree en Dios, cree en su palabra. Y su vida respalda, su ejemplo, su conducta, su testimonio, respalda que cree en Dios. Que no es simplemente de bocas para afuera, sino con el corazón también, ¿verdad? Tenemos que creer en el Señor. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que toda esta lista que nosotros podemos leer aquí en las Escrituras, en el capítulo 11, le agradó al Señor.
fueron de ejemplo y por eso están establecidos, están escritos como ejemplo para nosotros. Habla de Abel, dice que dio un excelente sacrificio a Dios. No fue cualquier sacrificio, fue excelente, fue el bueno. ¿Por qué él le presentó ese excelente sacrificio a Dios? Porque conocía a Dios y sabía que le agradaba al Señor. Pero sabemos que Caín fue lo contrario. Dio lo que él quería, no lo que el Señor demandaba. Y qué importante es saber darle al Señor lo que Él quiere, lo que Él pide y lo que Él demanda. Pero no de cualquier manera, porque muchas veces decimos, bueno, Señor, aquí estoy aquí en la iglesia porque me han obligado, porque mi mujer me obligó, si no, estuviese en otro lado. Estoy aquí, Señor, orando porque, bueno, me han dicho que tengo que hacerlo y por eso. Señor, yo leo las Escrituras porque me están diciendo. No. Dios no está buscando que haga las cosas obligadas. Dios quiere que las hagas por amor. Por amor. Y entonces un corazón que está agradecido, un corazón que ama a Dios, entonces el Señor lo conoce. Y Él obra. Y Él sabe las intenciones del corazón del hombre cuando nos acercamos con Él. ¿Con qué intención? ¿Con qué finalidad? ¿Verdad? Pero el Señor después comienza a obrar y comienza a bendecir ese corazón agradecido al Señor. Y dice que fue con excelencia, entregó lo excelente para el Señor. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, lo hacemos con excelencia. Lo mejor para el Señor. ¿Lo haces así? Porque dice las Escrituras que todo lo que hagas, hacedlo como para Dios. Entonces, si todo lo que yo tengo que hacer lo hago como para Dios, yo tengo que hacerlo excelente para Dios. Porque lo hago para Él y no para el hombre. Y entonces nuestra vida será diferente. Porque sabemos que el que va a recompensar la obra va a ser nuestro Dios y no el hombre. Amén. También encontramos a Enoc. Estuve hablando de Enoc. Dice que dio testimonio, ¿verdad? Que le agradó al Señor. Dio buen testimonio, Enoc. Es más, incluso se le conoce como que caminó con Dios. Fue un hombre recto, justo, delante del Señor. No vio muerte. El Señor lo tomó y se lo llevó. Fue un hombre que también agradó al Señor en su vida. Noé dice que con temor preparó el arca. Y no es fácil porque a veces leemos esto, pero dice que preparó el arca porque el Señor le dijo que iba a pasar algo que nunca antes había pasado. Nunca antes habían visto. ¿Y qué era? La lluvia. Porque antes salió un vapor que regaba la tierra. Y en ese momento nadie sabía. Y entonces Noé, ¿qué hizo? Empezó a hablar de que venía un diluvio. Y nadie le va a creer. ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Para qué viene? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la función? ¿De qué estás hablando? ¿Vas a construir un arca para meter a quién? ¿Para qué? No tenía sentido, pero Noé creyó. Por eso es conocido por fe, porque creyó a la palabra del Señor. Y preparó el arca, en esa arca donde sería salvo él, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos, su familia. Y también hablaba y compartía y les preguntaba a los hermanos, ¿estamos preparando el terreno? ¿Estamos preparando nuestro hogar? ¿Estamos preparando a nuestros hijos, nuestros seres queridos, a nuestras familias, a nuestro entorno, nuestros vecinos, en el trabajo? ¿Estamos preparando el ambiente, hermanos, para lo que va a acontecer? Porque nosotros somos también como Noé, estamos diciendo, ¿verdad? Pregonando, predicando y hablando lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Pronto vendrá la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y acontecerán ciertas cosas que cuando las decimos la gente dice, tú estás loco. ¿Que viene quién? ¿Que va a pasar qué? Eso no va a pasar. Eso no va a acontecer, como también la gente decía de Noé, pero pasó. Pero es necesario que tú y yo, por medio de la fe en la cual hemos creído en nuestro Señor, también nosotros preparemos nuestro hogar, nuestra familia, y que ellos también sean salvos por medio de esa palabra que nosotros le hablamos y le predicamos a cada uno de ellos. Pero tenemos un trabajo y que no es fácil. ¿Creen ustedes que a Noé le fue fácil? No. Casi 100 años estuvo Noé trabajando, preparando el arca, pero no solamente trabajando, preparando el arca, sino que iba y hablaba y predicaba y decía lo que iba a acontecer. Una labor tremenda, que quizás lo señalaban, ¿verdad? Se reían de él, pero él le creyó al Señor. Como tú y yo también le hemos creído al Señor. Y que el Señor está siempre con nosotros y que tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros. El Señor hace su parte. Pero tú estás haciendo la parte que te corresponde a ti. ¿Estás haciendo la obra que te corresponde a ti?
Porque quizás con lágrimas, quizás con oración, quizás no vas a tener casi fuerza y tú dices, Señor, ¿cuánto me está costando esta obra? ¿Cuánto me está costando, Señor, esto que has demandado en mí? ¿Cuánto me está costando esta carga? Pero déjame decirte que la obra no es en vano. Esa obra y ese esfuerzo que tú estás haciendo, ¿verdad? Ese poquito de arena que estás poniendo, vas a ver los frutos. Tarde o temprano vas a ver el fruto de todo ello. Y le vas a dar toda la gloria al Señor. Y lo que con lágrimas sembraste, con regocijo cosecharás. Porque vas a ver que no estuviste solo, no estuviste sola. El Señor siempre estuvo a tu lado en medio de ese trabajo tan esforzado. También hablé de Abraham. Bueno, si hablamos de la fe, es imposible que dejemos de hablar de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe. Si alguien se movió por fe desde que fue llamado, ese fue Abraham. Desde que lo llamó el Señor, dice que fue donde el Señor lo llamó. Dejando su tierra, su parentela, dejándolo todo, ¿fue a dónde? A donde el Señor le iba a mandar y le iba a decir. Él obedeció. Él iba sin saber para dónde iba. Si el Señor le dijo sal, él salió. Deja, él dejó. Pero él fue obediente. Le creyó al Señor en todo momento. Y una de las cosas en las que hablaba, ¿verdad? Y les contaba a ustedes, fue en el momento que fue a sacrificar a su hijo Isaac. Dice que el Señor probó su fe. Probó la fe de Abraham, como si ya no hubiese probado su fe desde que lo llamó. En todo momento fue probado Abraham. Pero, ¿sabes? Lo probó en la parte, en el área que quizás a él le hubiese dolido más, que era su hijo. Aquello esperado, aquello donde el Señor le dice que iba a bendecir su vida por medio de su hijo. Incluso cuando ya no lo tenía, ya le estaba dando esa palabra de bendición. Y resulta que cuando tiene su hijo, porque no era fácil recibir esa promesa, él podía haberle dicho, Señor, ¿cómo voy a ser padre yo? Mira la edad que tengo y mi esposa es estéril. Incluso cuando recibió la promesa por medio de esos ángeles, dice que la mujer escuchó y sonrió, como queriendo decir, ¿esto? ¿Voy a quedar yo embarazada a la edad que tengo? Bueno, hermana, cuidado y se ría, no se ría mucho porque le puedo contar una historia en la Biblia que se echó a reír y quedó embarazada. Y quedó embarazada. Y dijo, por cuanto te has reído, tendrás un hijo y su nombre será Isaac. Risa, ¿verdad? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y quedó embarazada. Y después de a cabo de unos años, porque no era un niño, ya tenía una cierta edad, Isaac, resulta que Dios le dice, ahora me lo tienes que sacrificar. Él podía haber dicho, no, de ninguna manera. Señor, lo que tú me pidas, yo dejo mi tierra, yo dejo mi parentela, yo me tengo que trasladar, me traslado, yo tengo que dividir aquí mi familia, no se tiene que ir a otro lado. Yo hago lo que tú me pidas, todo lo que tú me pidas. Pero mi hijo sacrificarlo, tú no sabes, Señor, todo lo que yo he esperado, esta bendición, y ahora que me lo das, me lo pides. Y acuérdense que les decía, entre más nos podamos agarrar de algo, quizás más el Señor va a demandar de ello. El Señor no nos da las bendiciones para que nos alejemos, nos agarremos a ella y nos alejemos de Dios. No, no, no. Las bendiciones de Dios son para acercarnos más a Dios. Ese matrimonio te lo ha dado Dios para que te acerque más a Dios. Hay a veces cuando jóvenes que se casan, parecen que ya están muy maduros porque se han casado. Oye, no te he visto en la reunión de jóvenes. Es que estoy casado y ahora tengo responsabilidades. Fíjate. No te olvides que el que formó ese matrimonio y el que lo respaldó es Dios. Y yo he servido al Señor soltero, casado, con un hijo, con 2 hijos, con 3 hijos. No sigan sumando, que están ahí sumando. Las bendiciones de Dios no te van a alejar del Señor. Somos nosotros que a veces nos aferramos a las bendiciones y perdemos la prioridad que es nuestro Dios. Y recuerda que Dios es galardonador de los que le buscan. Recuerda. No pretendas recibir bendiciones, que las puertas se abran, que puedan acontecer cosas en tu vida cuando no hay sacrificio. Eso no funciona así. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz y sígame. Si no hay sacrificio, y entonces difícil vas a comenzar a ver bendiciones del Señor. Porque lo dijo Jesús. Abraham fue el ejemplo, hermanos, de lo que es creerle al Señor. Agarró, no le importó, tomó a su hijo y se fue con 2 siervos. No se llevó a su mujer, porque sabría que quizás la mujer no iba a entender y se le iba a poner piedra de tropiezo y le iba a decir, yo no lo voy a permitir. No dijo nada, él se marchó. Incluso no dejó que sus 2 siervos subieran con él al monte. Él dijo, quédense aquí. Y fíjense la palabra que dijo,
subiremos, adoraremos y bajaremos. Eso es tener fe. Porque Dios le dijo, tú vas a sacrificar a tu hijo. Pero él tenía tanta fe. Y Hebreos dice que él pensando, él tenía en su mente, fíjense lo que él se pensaba por el camino. Él dijo en su mente, si yo lo mato, Dios lo resucitará. Dios lo resucitará. O sea, tenía una fe tan tremenda. Él sabía que la promesa de Dios se cumpliría a pesar de lo que Dios demandaba de él. Porque Dios dio la palabra. Y Dios cumple su palabra. Y en ese momento Isaac no tenía a su mujer. En ese momento no había descendencia todavía en Isaac. Y él podía haber dicho, Señor, pero ¿cómo me pides si tú me has dicho que la descendencia por mi hijo será multiplicada como las estrellas, como las arenas del mar? Y ahora me estás pidiendo que rompa esa bendición. No se quejó. Le creyó al Señor con todo su corazón, a tal manera que dijo, aunque lo mate, mi Dios lo va a resucitar. Pero sabemos que no llegó a eso. No llegó a quitarle la vida. En el momento que lo tenía todo preparado, el Señor lo detuvo y dijo, no lo hagas. Y cuando dijo, mira, hacia ese lugar, el Señor ya había provisto, ¿verdad?, de un animal para que sacrificara en vez de sacrificar a su hijo. Y ahí vemos cómo el Señor muchas veces prueba el corazón del hombre. ¿Para qué? ¿Para el Señor ver cómo estás tú? ¿Cómo está tu fe? No, la prueba es para nosotros. Porque es muy fácil decir, yo creo en Dios, yo amo al Señor, yo adoro al Señor, yo sirvo al Señor, yo quiero seguir al Señor. Sí, pero hay que también verlo cuando vienen momentos complicados. Circunstancias que nunca en la vida nos hubiésemos visto en ese momento. Que a veces sale ese hombre que ni siquiera nosotros conocíamos, esa mujer que ni siquiera nosotros conocíamos, decir, pero ¿y esto? ¿No ha pasado? A mí me ha pasado. Circunstancias en mi vida donde de repente actúo de una manera que ni siquiera yo era consciente de actuar así. Y mi esposa decir, Anderson, ¿tú te diste cuenta de lo que dijiste? ¿Tú viste cómo actuaste? Y yo le dije, no, pues actuaste mal. Hiciste daño con tus palabras. Y no somos conscientes, quizás en un momento de enfado, de ira, de algo que pueda acontecer, sale ese hombre que nosotros no quiere que salga, pero sale. Y tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. Bueno, el Señor permite circunstancias para ver también cómo reaccionamos en obediencia. De decir, ¿somos obedientes o no somos obedientes? ¿Y todo por qué? Porque el Señor lo permite. Y ese es el ejemplo de Abraham. Y vemos también Moisés. Moisés también fue de ejemplo, ¿verdad? Dice en Hebreos de Moisés, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, sino al contrario, dice que se despojó, se quitó de toda la riqueza, de todo lo que tenía y prefirió obedecer al llamado de Dios. Prefirió ir en el desierto y guiar el pueblo de Dios a donde tenía que llevarlo, a la tierra prometida. ¿Creen ustedes que fue fácil la decisión de Moisés de llevar al pueblo por el desierto? No. Pero créanme que fue en el momento, en el lugar donde Moisés vio las manos de Dios como nunca antes. Los milagros no paraban en el desierto. Y eso es lo bonito, que cuando Dios nos pasa por un desierto, es cuando empezamos a ver milagros tras milagros. Vemos la mano de Dios continuamente en ese desierto. ¿Por qué? Porque hemos decidido seguir al Señor. Pese lo que pese, ¿verdad? Cueste lo que cueste, hemos decidido seguir al Señor. Y es la decisión más grande y más maravillosa que nosotros hemos podido decidir en nuestras vidas. Y tomaba estos ejemplos de diferentes hombres que nos dan un ejemplo a nosotros de lo que es tener fe. Pero ahora quiero leerles desde el versículo 30 en adelante. Recuerden que estamos en Hebreo, capítulo 11, versículo 30. Por tiempo yo no pude compartirle parte de este versículo, de este capítulo. Dice el versículo 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodear 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Dice, habiendo recibido a los espías en paz. Y después fíjate la pregunta que hace. ¿Y qué más digo? ¿Qué más puedo decir de todos estos hombres que ya ha expuesto, ¿verdad? De ejemplo tremendo de todo lo que ha acontecido por medio de la fe. Aquí dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Fíjense ustedes, si pudiéramos hablar de la fe de todos estos, tanta enseñanza que creyeron al Señor en el llamado que el Señor ha hecho en sus vidas, ¿verdad?
Y después el versículo 33 vemos las cosas que acontecieron por medio de la fe, cosas tremendas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia. Dice, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Fíjense lo que aconteció y todo, ¿por qué? Por fe, por fe. Vieron cosas milagrosas. Pero es que también pasaron momentos difíciles, hombres y mujeres por fe. Y dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, o sea, cortados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hay cosas grandiosas y maravillosas que pueden llegar a acontecer por la fe, pero que también por la fe nos va a pasar por un desierto y por momentos complicados de nuestras vidas, donde nos señalarán, donde nos van a insultar, donde van a levantar falso testimonio. Pero sabes, sea una o sea otra, no estamos solos. El Señor está siempre a nuestro lado. Y Él no quiere que nuestra fe mengüe, que nuestra fe decaiga, que nuestra fe se desmaye, sino al contrario, que nuestra fe sea forjada y fortalecida. Ahora, yo te he dado una lista y hemos leído parte de lo que dice de los hombres y mujeres que tuvieron firme en el llamado del Señor, que tuvieron fe, que le creyeron a la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú verdaderamente le crees a Dios? ¿Tú crees en la palabra? ¿Tú crees en su promesa? ¿Y por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta preocupación? ¿Por qué hay tanto afán en la vida? ¿Sabes por qué? Por falta de fe. Porque cuando hay falta de fe comienza a crecer el miedo. Y el miedo trae a nuestra mente cosas que ni siquiera entran en el plan de Dios. Señor, es que tú sabes que todo, mi descendencia, mis padres, mis abuelos han sufrido de esto y seguro que yo también sufriré. Señor, ayúdame a estar fuerte cuando esto acontezca. Eso es el miedo. Todo lo que tenga miedo vendrá. Pero cuando tienes fe, tú le crees al Señor y en el nombre de Jesús se rompe toda cadena y toda atadura porque soy una nueva criatura en el Señor. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Eso es lo que hace la fe. La fe se mueve de una manera sobrenatural porque le cree a la palabra de Dios. Y aunque la gente dice, mira, es imposible, tú no vas a alcanzar esto, no lo vas a lograr. Y quiere imponer miedo sobre ti para que te pueda paralizar y no puedas alcanzar las bendiciones de Dios, tú te tienes que parar firme y tienes que creerle al Señor. Y tú no puedes salir después de este mensaje, de este lugar, con los mismos miedos que quizás entraste. Señor, yo tengo miedo de lo que va a acontecer con mis hijos. Tengo miedo, Señor. Mira la situación de ellos. Yo les hablo, mira, no quieren hacer caso y salen por esa puerta. No tengas miedo. Porque un hombre le creyó al Señor y dice que cada día hacía sacrificio por sus hijos. No vaya a ser que blasfemaran con Dios. ¿Y qué pasó por esa oración de un padre? Dice que Dios levantó un cerco sobre sus hijos, donde Satanás reconoció delante de Dios, no puedo tocarlo. No puedo tocar su familia. Has levantado un cerco delante de él. ¿Se acuerdan de quién le estoy hablando? De Job. Un padre que le creyó a Dios y sabía que la oración era tan poderosa que era capaz de guardar a sus hijos. Y claro que fue así, porque Satanás lo reconoció. Y esa es la herramienta poderosa que como padres tienen. No vivas con miedo. Créele al Señor, dobla rodilla y ponlos delante de Dios y vive en paz, tranquilo, confiado en el Señor, que ellos salen por esa puerta bajo la cobertura de Dios. Y nada le va a pasar, nada lo va a tocar, sino que todo está bajo el permiso de Dios. Pero tenemos que creer, tenemos que tener fe, hermanos. Y una de las cosas que le molestaba a Jesús era la incredulidad. Jesús se molestaba de la incredulidad y exhortaba
¿Creen ustedes que Jesús exhorta? Jesús habla fuerte también. Jesús dice las cosas claras. Y Jesús le hablaba fuerte a sus discípulos, hermanos. Y yo tomé nota de algunas cosas de las que dijo Jesús. Y mira las expresiones que Jesús usaba cuando sus discípulos no creían, cuando tenían temor, cuando tenían miedo. Y ver cómo reaccionaban así, el Señor les hablaba y los confrontaba. Y una de las partes donde dice, voy a ir un poquito rápido para que me dé el tiempo. Mateo 14:31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le dijo eso? A Pedro. ¿Por qué Pedro se hundió si estaba caminando por el agua? Porque quitó la mirada de Jesús. Y entonces comenzó a tener miedo. Cuando quitas la mirada del Señor, comienzas a tener miedo tu vida. Cuando quitas la mirada de Dios, comienza a tener miedo tu vida. Es necesario que pongamos nuestra mirada en el Señor y en su palabra para creerle. Y entonces vamos a caminar por encima de las complicaciones, de las pruebas y de lo que estemos aconteciendo. Y el Señor lo exhortó, hombre de poca fe. ¿Por qué dudas? No debemos dudar. El hombre que duda es inconstante en todos sus caminos. Eso dice la Biblia. Si tú te propones algo, pero eres inconstante, es porque has dudado. Pero cuando hemos decidido algo, vamos a por todas, como es el lema del Congreso, a por todas. ¿Y por qué? Porque he decidido ir a por todas. Le he creído a mi Señor y voy a por todas en el Señor. Otra palabra también que encontramos, Mateo 8:26, hombre de poca fe. ¿Por qué tienen tanto miedo? Cuando estaban ahí en la barca que estaba a punto de hundirse, venía una fuerte tormenta, ¿verdad? Y el Señor, ¿qué hacía? Dormía. Esa es la paz del Señor. En medio de la tormenta, el Señor duerme. Y aquellos hombres ser tan incrédulos que no le creyeron al Señor. Y el Señor le dijo, ¿por qué tienen miedo? Mateo 16, también vamos a encontrar una parte donde dice, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Y por qué dijo el Señor eso? Porque ellos en un momento se acordaron que no habían traído pan, no tenían que comer. Y entonces el Señor les dice, cuidado de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a decir, el Señor nos está diciendo que no hemos traído pan. Y el Señor se da cuenta que no es eso, no va de eso, no va de eso. Que el Señor puede suplir las necesidades y ya antes había acontecido algo tremendo. ¿Y qué había acontecido? El Señor hizo la multiplicación de los peces y de los panes. Y ellos lo vieron. ¿Cómo es posible que vuelvan a dudar si hay escasez de alimento? El Señor ha prometido que Él va a ser nuestro sustento. ¿Tú le crees? Un hombre que dice que joven he sido, ¿verdad? Y he envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Esas son promesas, hermanos, en las cuales nosotros nos agarramos a esa palabra donde el Señor nos está diciendo que Él va a suplir nuestras necesidades en todo momento. Pero debemos creerle al Señor. Amén. Hay una parte donde dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Qué duro, ¿eh? Qué duro cómo el Señor le hablaba a sus discípulos. Pero ¿sabes algo? El Señor se cansaba de siempre repetirle lo mismo. ¿Por qué dudan? ¿Por qué hay tanta incredulidad en vosotros? ¿No habéis aprendido? Y recuerden que estos hombres tenían 3 años para aprender todo y estar preparados para ir y predicar el Evangelio. 3 años fue suficiente para que dieran ejemplo y fueran firmes y tuvieran una fe genuina. Por eso le decían al Señor, aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Ellos sabían que no era fácil, que había momentos y circunstancias en su vida donde la fe iba a ser estremecida, iba a ser tocada. ¿Y cómo reaccionarían? Ellos reaccionaban con miedo y con temor y el Señor por eso los exhortaba. Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo, generación perversa? ¿Hasta cuándo os voy a tener que soportar? ¿Y cómo reaccionamos tú y yo? ¿Cómo reaccionamos en medio de una dificultad? ¿Sentimos miedo? ¿Sentimos temor? ¿O le creemos al Señor que Él tiene la última palabra? Creemos en su promesa y en su palabra y nos paramos firmes delante de Él. ¿Cómo está tu fe, hermano? Jesús fue un momento que Él le dolía tanto la incredulidad que había, dice la Biblia, que tenía por amigos. ¿Saben quién eran los amigos de Jesús? Marta, María y Lázaro. Les quería, les amaba. Y llegó un momento donde Lázaro murió. ¿Se acuerdan la historia? Dice que cuando Jesús llega, ve un ambiente de incredulidad,
de tragedia, de lloro, todos llorando. Incluso no llega a llegar a la casa de ellos porque dice que sale Marta al encuentro y luego a continuación sale María también al encuentro de Jesús con lágrimas, llorando, lamentándose de la situación de su hermano. Ahora la pregunta es, ¿ellos no sabían quién era Jesús? Si Jesús les dice que son sus amigos, que les amaba, que pasaba tiempo con ellos y entraba a sus casas y comía con ellos, dice que se sentaban y escuchaban lo que Jesús decía, ellos sabían quién era Jesús. ¿Por qué, María, estás llorando? ¿Por qué, Marta, estás llorando? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Dice que al ver tanta tragedia Jesús lloró. Y la gente dice, sí, es que Jesús lloró porque vio tantas personas ahí llorando y entonces pues le dio tristeza. No, hermano, Jesús lloró de darse cuenta la incredulidad de la gente en ese lugar. ¿Creen ustedes que Jesús no sabía que podía resucitar a Lázaro? Claro que lo sabía. Incluso cuando Jesús está orando, dice, Padre, yo sé que tú me oyes, pero yo lo digo para que todos los que están aquí sepan quién soy yo. Y ora en voz alta, Lázaro, sal fuera. Pero Jesús no quería ver a gente incrédula que le conocía, sino que verdaderamente le creyeran. Y el Señor ha hecho obras grandes y maravillosas en tu vida y en mi vida. Si pudieras hablar, seguro podrías contar tantas cosas que el Señor ha hecho en tu vida, tantos testimonios, tantas cosas maravillosas que el Señor ha hecho en tu vida. Pues mantente aferrado a esa fe, viendo los milagros que el Señor ha hecho en tu vida, porque eso fortalecerá tu fe. Ahora, hermanos, quiero compartirles algunos versículos que nos va a ayudar a fortalecer tu fe. ¿Quieres fortalecer tu fe? ¿Sí? Romanos capítulo 10, versículo 17. Espero que estén tomando nota, porque esta palabra es preciosa si queremos fortalecer la fe. Romanos 10, 17. Así que la fe es, ¿por qué? Por el oír. Y el oír, no me lo quiten, por favor, déjalo ahí. Dice que la fe es por el oír. ¿Queremos tener fe? Tenemos que oír, ¿qué? La palabra de Dios. Yo muchas veces he dicho que cualquier persona que lee esto dice, fíjate, no sabía que la fe venía también por el oír la palabra de Dios. Pues me voy a poner en el móvil la Biblia que te la narra. Y entonces me voy a poner los auriculares o los cascos y todo el día voy a escuchar la palabra de Dios. Y cuando llegue la noche tendré una fe que me iré a Gran Canaria caminando por las aguas. Porque como la fe viene por el oír y voy a pasar todo el día escuchando la palabra de Dios, pues voy a tener una fe tremenda. Bueno, yo quiero añadir algo más que quizás tú desconoces. La palabra cuando dice oír en hebreo se puede traducir en una palabra que es Shema. Y se puede decir oír y obedecer. ¿Qué les parece si pongo así que la fe viene por obedecer y obedecer la palabra de Dios? Ahora ya cambia. Es que el Señor quiere que nosotros podamos leer, escuchar, oír la palabra y obedecer. No tiene sentido que tú en este momento estés escuchando esta predicación y no la pongas en práctica. Sigas teniendo los mismos miedos, sigas teniendo las mismas aflicciones, sigas afanado, sigas angustiado, cuando el Señor ha traído una palabra a nuestros corazones de confianza, de creerle y tener fe en Él. Y que la paz del Señor more en nuestros corazones. Es necesario aprender la palabra y obedecer la palabra, porque entonces nuestra fe aumentará. Ya te he dado una. Primera de Pedro, capítulo 1. Esta lectura nos la traía nuestra hermana Priscila. Mira la promesa con la que empieza. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No es muerta. La esperanza que tú y yo tenemos es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos, ¿para quién, hermanos? Para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, ¿mediante qué? Mediante la fe en Él somos guardados y hay una promesa, una bendición, una herencia para ti y para mí. Pero todo por medio de ¿qué? De la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese todo lo que está preparado para el tiempo postrero. En lo cual vosotros alegráis. ¿Estás alegre? Voy a repetir. ¿Estás alegre de esta bendición? Muy bien, pero después dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Mientras estamos aquí en la tierra, antes de que se cumpla esa promesa que la tienes para ti, para mí, cree, dice, tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, en diferentes. Cada uno de los que estamos aquí vamos a ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y para qué? Bueno, aquí lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué es lo que va a ser probado? La fe. La fe va a ser probada para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo sea hallada en alabanza y gloria para Él. Entonces, ¿queremos tener una fe fortalecida? ¿Qué necesitamos? La prueba. La prueba en nuestras vidas. Es necesaria la prueba porque la prueba fortalece la fe. La prueba es lo que nos hace acercarnos y creerle al Señor que Él es el único que puede sacarnos en medio de todo lo que está aconteciendo. Y es necesario esas pruebas. Y esa prueba quebranta el corazón. Esa prueba también nos hace doblegar el orgullo. El reconocer y decir, Señor, separado de ti no puedo hacer nada. Señor, reconozco que tú tienes el poder, que tú tienes la autoridad, que tú eres el que tiene la solución en medio de la enfermedad, de la escasez, de todo este conflicto, de todo este caos que hay en mi familia. Señor, tú eres el único. Y rendir nuestras vidas delante de Él. Y cuando nosotros vemos la mano del Señor, entonces nuestra fe comienza a fortalecerse. El Señor Jesús llega a un momento, hermanos, donde dice a Pedro, Pedro, te voy a decir algo. Satanás os ha pedido para zarandearlos como el trigo. Satanás no puede tocar a nadie sin permiso antes. Y dice, pero Pedro, yo rogué por ti, por tu fe, para que no decaiga. ¿Por qué no dijo, bueno, Pedro, yo rogué para que no pases por pruebas? No. El Señor dijo, tú vas a pasar, vas a ser zarandeado, pero tu fe no va a caer. Y esa palabra también nos tenemos que agarrar nosotros y decir, Señor, a pesar de la prueba, nuestra fe va a estar fuerte. Porque tú me vas a fortalecer, porque tú vas a estar a mi lado. Y esta lucha, esta batalla, no voy solo, tú estás conmigo. Y tú me vas a dar la victoria. Y a pesar de todo lo que venga, Señor, mi vida va a ser de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, porque no estoy solo, tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y no voy a vivir desanimado ni voy a vivir triste. Entonces tenemos que entender que tenemos que escuchar la palabra, tenemos que obedecer la palabra, pero que también las pruebas y las aflicciones fortalecen la fe de nosotros. Hay una parte en Mateo donde el Señor exhorta, Mateo capítulo 17, el Señor exhorta a sus discípulos porque no tuvieron fe. No tuvieron fe. Un padre le llevó un hijo que tenía un problema espiritual para que sacaran a ese espíritu del niño y no pudieron sus discípulos. ¿Y dónde estaba el maestro? El maestro estaba en ese momento en el monte de donde hubo la transfiguración, ¿verdad? Donde estaba Moisés y Elías. Estaba Pedro, Jacobo y Juan. El resto de los discípulos se habían quedado abajo. Ahora imagínense ustedes ellos descendiendo de ese monte con tal alegría. Imagínense los 3 discípulos que subieron. Increíble lo que hemos visto. La gloria del Señor. Hemos visto a Elías, hemos visto a Moisés ahí transfigurado en un cuerpo incorruptible. Es maravilloso. Y hablando entre ellos y de repente se encuentran un jaleo. Ay, Señor, mira lo que está pasando ahí abajo. ¿Qué está pasando? Y se encuentra el Señor y el Padre le dice al Señor, Señor, me he acercado a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. Ahí es donde el Señor le dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Y manda a llamar al niño. Y llama al niño, ¿verdad? Y reprende ese espíritu que estaba en el niño, es liberado en ese momento. Pero después los discípulos le dicen, maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? Por la incredulidad. ¿No te dijo antes el Señor, oh generación incrédula? Falta de fe. Y después el Señor le dice más adelante, este género solo sale con oración y ayuno.
¿A qué se refiere? A la incredulidad, a tener fe en el Señor. Yo quiero fortalecer la fe. El Señor demanda de nosotros también el ayuno, ese tiempo de comunión con Dios, pero también la oración. Una persona que ora es una persona que le cree a Dios. Cuando mengua tu oración, estás dando a reflejar que tú puedes solucionar todo. Cuando entre más dejas de orar, más demuestra que tú puedes hacer todas las cosas con tu fuerza, con tu inteligencia, con tu economía y con todas las cosas que tú tienes. Pero una persona que ora, al levantarse, lo primero que dice es: Señor, reconozco que no puedo hacer nada separado de ti. Que todo lo que esté a mi alcance el día de hoy, Señor, es por tu gloria, por tu misericordia y por tu bondad. Ayúdame, Señor, dame fortaleza para poder llevar a cabo todo. Señor, y ayúdame, dame la oportunidad de servirte en cualquier área. Y entonces una oración refleja a una persona que reconoce la soberanía de Dios sobre su vida. Qué cosa curiosa, dice también las Escrituras, que en los últimos tiempos muchos menguará su oración. Muchos dejarán de orar y orarán muy poco, pero es necesario la oración en nuestras vidas. La oración rompe cadenas. La oración mueve el ámbito espiritual de una manera tremenda. Y si no, fíjate el ángel cuando le dijo a Daniel: Daniel, desde que te dispusiste, en el momento que te pusiste a orar y a ayunar, en ese momento hubo una batalla espiritual, una guerra entre el ángel, ¿verdad? Y dice el príncipe de Persia, empezaron a haber una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios estaba orando en ese momento por una palabra de Dios que se iba a cumplir. Asimismo, tú y yo, hermanos, cuando oramos, comienza a haber una batalla espiritual, porque hay un hijo de Dios que está orando. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Y a veces estamos caminando y decimos: Señor, mira este trabajo, Señor, no tengo aquello, Señor, no tengo lo otro. Vamos a dejar de lamentarnos y vamos a doblar rodillas. Y vamos a clamar porque la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y que se haga la voluntad del Señor y que el Señor fortalezca nuestra fe, que a pesar de lo que esté aconteciendo, tengamos una fe genuina en Él en todo momento. Pero hermanos, que la oración no mengüe y que la oración no decaiga. Y hay una parte que a mí me sacude mucho y siempre lo digo, siempre. Ustedes dirán: ¿es verdad? Siempre lo dices. Porque siempre quiero recordarlo, no simplemente a ustedes, sino me lo recuerdo a mí mismo. Dice el Señor: ¿hallará fe cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra? ¿Hallará hombres y mujeres que estén orando en los últimos tiempos? Eso dice la palabra. Que en los últimos tiempos se levante como nunca antes mujeres y hombres en oración, creyéndole, que pongan toda su vida en las manos del Señor. Que a pesar de la distancia donde se encuentre cualquier familiar tuyo, que sepas que ahí donde tú estás orando, el Señor puede tocar a esa familia allí en ese país. Que a pesar de las necesidades que en este momento puedas tener económicamente, si tú oras, el Señor puede hacer algo milagroso. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es el Dios del oro y de la plata. Y que Él suple nuestras necesidades y que Él obra conforme a su voluntad. Tenemos que creerle a Él en todo momento. Dice que por sus llagas hemos sido sanados. Tenemos que creerle al Señor también y no estar lamentándonos las pruebas que estamos pasando, sino que, Señor, esta prueba es para que tú te glorifiques en medio de ellas, pero ayúdame a pasar en victoria en medio de ellos. Son tiempos, hermanos, donde nuestra fe va a ser sacudida. Y quizás en este momento tú dices: no, yo estoy bien, estoy tan contento, he visto un milagro, he visto cosas de Dios tan preciosas, gloria a Dios. Pero van a venir momentos y cosas que no te las vas a esperar, que Dios las ha permitido. No es para que te quejes. Dios la ha permitido porque te ama. Porque te ama, escúchame bien, porque te ama. Y porque quiere que esa fe sea genuina, real y crezca en el Señor. Toda prueba trae a sus hijos madurez. Toda prueba trae madurez. Y entre más tú te acerques a una persona y digas: ¿qué madurez espiritual tiene esta persona? ¿Cómo habla? ¿Con qué fe? ¿Con qué autoridad? Es increíble cómo habla. ¿Sabes por qué? Porque ha sido probado. Ha sido probado y ha visto la mano de Dios. Y sabe que su Dios lo ha sacado en medio de las pruebas. El Señor le ha dado la victoria y jamás lo ha abandonado. Y por eso el Señor en todo momento nos dice su palabra: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmaye, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que te vaya y Él te sostiene de tu mano derecha y te levanta. Pero Él demanda esa parte de nosotros. Es necesario ponerlo en práctica. ¿Lo crees? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, así como sus discípulos reconocieron que quizás no tenían la suficiente fe y se acercaron al Señor y le dijeron: Señor,
aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre, a ser una persona, un hombre, una mujer de oración. Que sepa que cuando oramos en la línea de Dios, el Señor obra. El Señor hace milagros, hermano. Cree en el Señor. Deja de depender tanto en el hombre. Ponemos tanto la esperanza. Bueno, Señor, algún día pasará. No veas lejos las promesas de Dios. Dice que la esperanza es viva en el Señor. Es real. Créele en el Señor. El tiempo de Dios es perfecto y Él obrará. ¿Cuándo va a llegar esa ayuda, Señor? Y cada vez esa ayuda la ves lejos. La ayuda viene del cielo, la ayuda viene de Dios. El socorro, tu pronto auxilio viene de Dios, no del hombre. No confíes en el hombre, no pongas tu confianza en el gobierno, en el político de turno, en el presidente, en tu vecino. No pongas la confianza en el hombre, ponla en el Señor. Él es el único. Él es el único que puede hacer la obra maravillosa en tu vida. Él es el único que puede abrir las puertas. Y déjame decirte algo, cuando Dios abre una puerta, el hombre no lo puede cerrar. El Señor puede romper cadenas, ataduras. Esa lucha que vienes teniendo durante tantos años, ese vicio al alcohol, al azar, a las drogas, a la pornografía, todo eso lo puede romper Jesús en el nombre de Él. Simplemente cree. Humíllate delante del Señor, reconoce su soberanía. Él quiere glorificarse, Él quiere hacer la obra, pero es necesario la parte nuestra que nos corresponde. Es necesaria. Búscale de corazón. En todo momento, esfuérzate. En todas las áreas de tu vida, esfuérzate, hermano. Como te dije al principio del culto, el oír, la fe viene por el oír, pero también el obedecer la palabra de Dios. ¿Y sabes qué demanda la palabra? No os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas estas cosas nos dice la palabra de Dios. Queremos las bendiciones, pero no queremos ejecutar lo que demanda Dios de nosotros. Perdona a tu prójimo. Bendice al que te maldice. Ama a todo aquel que te odia. Eso dice la palabra del Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, doblegar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo pensamiento, y que prevalezca tu voluntad, Señor. Que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Obra, Señor, que la gente pueda darse cuenta que somos hijos tuyos, Señor, por las decisiones que podamos tomar. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar firme. Te amamos, Señor, y te adoramos. Iglesia, ponte de pie y vamos a cantar esta preciosa adoración. Esta preciosa canción que hemos cantado antes. Aumenta mi fe. Pero que salga de tu corazón. Que salgas de este lugar bendecido, fortalecido, ¿sabes? Que verdaderamente le creas al Señor. Que salgas confiado y tu fe sea fortalecida en el Señor. Amén. Le cantamos al Señor. Abriste el mar, al cojo hiciste andar, eres la resurrección, eres vida, eres perdón, eres mi salvación. Detuviste el sol, el cielo fuego bajó, eres mi libertador, eres Dios, eres creador, eres mi salvador, aumenta mi fe. Crecer,
brazos me quiero esconder. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Así es, Señor. Como hemos cantado, Señor, aumenta nuestra fe, Señor. Y que podamos descansar delante de tu presencia, poniendo delante de ti, Señor, todas nuestras cargas, todo aquello, Señor, que estamos pasando, toda esa aflicción, toda esa prueba, Señor. Como así tú dijiste, venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Señor. Presentamos todas nuestras cargas en este momento delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esté en nuestros corazones y nuestro pensamiento, que tú los guardes y los protejas, Dios mío. Y que podamos salir de este lugar llenos, fortalecidos de tu presencia, Señor. A ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios mío.